Estamos con el doctor Enrique Abati, que es abogado, presidente de la Cámara Argentina de Propietarios y de la República Argentina, y titular del estudio Abati Roca. Y estamos también con José Griselli, que es presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos y también tiene su propio estudio llamado Griselli Soria. Griselli Asociados. Griselli Asociados, perdón. Con ellos vamos a hablar del presente de los alquileres y qué está pasando sobre todo con la ley de alquileres que tanto nos preocupa. A fines del año pasado, el oficialismo asumió que la ley fue un fracaso, algo que se venía diciendo prácticamente desde que se terminó de sancionar, con los efectos adversos que tuvo tanto para inquilinos como para propietarios. Luego de eso se planteó hacer una modificación a la ley en un plazo de 30 días y ya vamos prácticamente para unos cuantos meses y sin embargo no tenemos novedades, ¿no, Enrique, todavía? Así es. Nosotros desde que se sancionó esta ley anunciamos que iba a ser un fracaso y que iba a perjudicar a las partes, o sea, a los locadores, a los inquilinos y también a los corredores inmobiliarios, por Claro. suerte, que son los que unen la voluntad de ambos. Y realmente hemos trabajado con José Griselli en un proyecto conjunto que se presentó a través de Juntos por el Cambio. Hemos trabajado en las reuniones de comisiones en el Congreso en el mes de abril y mayo. Bueno, hoy día eso está durmiendo la siesta. Nuestros legisladores son absolutamente insensibles a las necesidades de los inquilinos, precisamente. E incluso ellos tienen la obligación de remediar ese desastre, lo voy a calificar así, un desastre, que es la ley 27.551, esta ley de alquileres vigente desde el 1 de julio del 2020. Fuerte. Sí, recordemos que hubo una infinita cantidad de propuestas, no solo desde la capital federal y desde la provincia de Buenos Aires, sino también desde diferentes provincias del interior del país. Tanto asociaciones de inquilinos como de propietarios como inmobiliarios fueron haciendo sus aportes. Finalmente quedaron 2 dictámenes para ser tratados en diputados. La diputada Cecilia Moró es la que lideraba esta comisión y sin embargo ahora pasó a reemplazar a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados, con lo cual, ¿qué está pasando y cómo creen ustedes que va a continuar esto, si es que va a continuar, si es que va a tener una real continuidad? Bueno, en principio creo que como venimos no va a haber una continuidad. La verdad que no veo un panorama certero en cuanto a la actividad legislativa. Recién lo mencionaba Enrique, nosotros tuvimos una intensa actividad en las comisiones parlamentarias, recorriendo despachos de legisladores, tratando de aunar voluntades, de convencerlos de los beneficios de una nueva legislación y de los perjuicios de la actual, y de la necesidad de actuar de manera urgente. Bueno, recién lo acaba de mencionar Enrique, la verdad que no nos han escuchado y la celeridad no está demostrada, con lo cual ya promediando el año, no está en mi ánimo ser pesimista, pero no creo que legislen y que legislen conforme lo necesitamos. Claro. Hablo en plural, lo necesitamos, inquilinos y propietarios, ¿sí? Porque el perjuicio fue transversal, ¿sí? Yo, hoy por hoy creo que una de las mejores defensas que puedo hacer para el sector que represento es que tengan un lugar donde salir a buscar un alquiler. Bueno, hoy eso no existe. La oferta es escasa, nula. Los requisitos son altos. Es casi una consecuencia lógica. ¿Sí? Claro. Y bueno, en rigor de verdad, la idea es que se modifique esto con una legislación nueva, porque la actual ha fracasado. No están a la altura de las circunstancias, eso es lo que veo. Ojalá, y esto es una expresión de deseo, es que puedan sentarse y legislar. Pero a tu pregunta puntual, yo no creo que esto sea en lo inmediato. Que llegue la modificación. Que llegue la modificación en el corto plazo. Ok.
Podría llegar en un largo. Todavía tenemos esperanzas en un largo plazo. Sí, mira, sí, en un largo plazo. A mí lo que no me gustaría es que cualquier modificación legislativa sea por vía de consecuencia. Eh, Quiero significar, digo, que no sea porque la situación se desmadró. Claro. ¿Sí? Que se sienten una vez que las consecuencias sean irreversibles, Claro. o que la cosa se empiece a judicializar. Digo, me parece que estamos, y lo digo entre comillas, estamos a tiempo, porque hubieron daños muy grandes, De revertir. de revertir un poco la situación. ¿Sí? Digo, los efectos de la actual legislación se hicieron notar enseguida. ¿Sí? Una gran retracción en el mercado, suba de precios. Sí, totalmente. Ahora, revertir esta consecuencia va a llevar un proceso y un tiempo más largo de lo que se generó con la actual legislación. Anteriormente a esta legislación, más o menos había un promedio de 12.000 viviendas en alquiler, en stock, en oferta. Hoy en día nos llegan a las 6.000, con lo cual el impacto es notorio. De esas, aproximadamente el 70% están en dólares. ¿Es legal? ¿Se puede? ¿Se debe? No. Realmente el artículo 1187 que define lo que es el contrato de locación establece que el precio, o sea, el alquiler debe ser en dinero. Y a su vez, discúlpenme por ser técnico, pero es necesario. Perfecto. El artículo 765 del Código Civil y Comercial establece que la moneda extranjera es cosa. Entonces, no se puede alquilar con pago con una ¿Por qué? cosa. Porque desnaturaliza lo que es el Claro, contrato de locación claro. y pone en grave riesgo, en gravísimo riesgo, a quien firma un contrato en esas condiciones. ¿Por qué? Porque un inquilino, el día de mañana, puede decir, bueno, esto no es un contrato de locación, va a la justicia y le dice al juez, bueno, en fin, dígame qué tipo de contrato es esto. Y además, como el precio está en dólares, entonces fije usted el precio. Ahí hay dos tipos de juicio. Uno, reconocimiento de calidad de inquilino, y el otro, con fijación de precio. Consecuencia, es un juicio que dura no menos de 3 años. Mientras Claro. tanto, el inquilino no paga los alquileres, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Para los contratos de locación, de comercial, de oficinas, distinto. etcétera, es posible, sí. Fijarlos en dólares. Fijarlos en relación al dólar. Ok. Hay un artículo del Código Civil que dice, Civil y Comercial, el 1133, que establece que sí, que se puede relacionar el alquiler en función del valor de una cosa, de la cosa dólar, del billetito verde, la cantidad necesaria de pesos para comprar esos dólares en Montevideo, hoy cosa muy difícil que se suscriba un contrato en esas condiciones, o dólar oficial más un 20, un 30%, o sea, dólar Banco Nación, o dólar MEP, o dólar ese contado con liquidación. Claro. No hay ningún problema, pero en la locación de vivienda tiene que ser en pesos y lamentablemente, que esto es lo que realmente ocasiona este verdadero desastre, la retracción, como bien decía José, de la oferta por parte de los propietarios, es que ese alquiler queda planchado por un año. La indexación se aplica el índice del Banco Central por un año. O sea que con una perspectiva inflacionaria en estos momentos de un 80%, entonces queda planchado ese alquiler y entonces esto es lo que genera que de base el propietario, y con toda justicia, Sí. parta de una base superior. Y ahora, fijémonos, lo que está sucediendo. Quien suscribió un contrato de locación en julio del año pasado, que ahora acumulada toda esa inflación, según los índices del Banco Central, Sí. en agosto pasa a pagar un 61% más, que eso no estaba en las previsiones ni del propietario ni del inquilino. Por eso, como bien decía José recién, antes había previsibilidad. Claro. O sea, antes de la sanción de esta nefasta ley, las partes se ponían de acuerdo a fijar el precio libremente y normalmente por usos y costumbres, como estaba vigente la prohibición de indexar, utilizaban un mecanismo de escalonamiento. Un mecanismo porque más o menos con una perspectiva que era siempre inferior a la inflación, un escalonamiento semestral. Entonces, si esto hubiera, por ejemplo, estos contratos que ahora tienen una indexación, un índice de un De un año, 61% claro. acumulado durante un año, entonces
Lo lógico el año pasado que hubiera sido un escalonamiento semestral de más o menos un 20, un 22, hasta un 25%. Entonces estaría muy debajo de Claro. la inflación. Y eso en realidad al propietario no le importa y al inquilino lo beneficia y da previsibilidad, o sea que el inquilino sabe para ¿Cuánto va a resguardar pagar? su economía familiar, cuánto va a pagar y el locador sabe ¿Cuánto cuánto va a va a ganar? recibir el primer Totalmente. semestre, el segundo semestre, el tercer semestre. Por eso es necesaria la modificación de la ley y volver al régimen del Código Civil y Comercial, que hasta la sanción de esta ley no había ningún problema. Esto fue una cuestión política, evidentemente, que motivó la sanción de esta ley. Vos hablabas, Enrique, de que antes el acuerdo era entre las partes, pero ahora también, justamente como la ley está siendo muy problemática para ambas partes, se están dando muchos arreglos privados. La mayoría de los contratos se están haciendo por fuera de esta ley, aunque la ley sigue vigente. Yo diría que un 98% se están haciendo por fuera de la ley, porque lo primero no es lo primero, pero dentro de las previsiones de la actual legislación tenés la registración ante AFIP. Claro. Y digamos, ya no registrando un contrato que tiene inserta una cláusula procesal, no quiero ponerme en técnico también, pero para recurrir a la justicia, si es que lo haces, se debe notificar a la AFIP. Bueno, así que, bueno, digamos, partiendo desde esa base, no hay cumplimiento de la ley. Y por supuesto que las convenciones son particulares, se recurre a herramientas como la prórroga de un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre prórroga y renovación? Es una extensión, digamos, la renovación. La renovación, lo que se renueva es la confianza, se firma un nuevo contrato, ¿sí? Quizás con nuevas cláusulas, nuevas previsiones. La prórroga prevé una continuidad del anterior, ¿sí? Y lo que se modifica por ahí es el canon locativo. Y si soy inquilino, ¿qué me conviene hoy en día? ¿Hacer una renovación o hacer una prórroga? Si sos inquilino, hoy por hoy una prórroga, ¿Y si soy propietario? claramente. Claro, también al propietario le conviene. ¿Por qué? Bien. Porque Es que no son enemigos, No, y no no, son no, veredas no. opuestas. Vamos a aclarar son partes bien. necesarias. Bien, como decía Es José. que no existe una parte sin la otra. Totalmente. Claro, Poner las exactamente. reglas en oposición la verdad que digamos, no tiene sentido. Digamos, hay otras instituciones que propician una franca confrontación entre inquilino y propietario, y la verdad que No es una tal. parte es que no es tal, es que una parte no existe sin la otra. No existiría el contrato como tal. Y aparte estamos hablando de algo tan primordial como la vivienda, ¿no? Hay una persona que necesita una vivienda y que busca una vivienda y hay una persona que la puede proveer y ambas se necesitan y son mutuamente necesarias, pero también de alguna manera pueden solucionar la necesidad de la otra, Claro, ¿no? si no hay propietario no hay Totalmente. inquilinos. Y acá, complementando lo que decía José, ¿a qué conviene, por ejemplo, a alguien ante la perspectiva de prorrogar o renovar un contrato? Supongamos que es un contrato que se suscribió antes de la vigencia de Sí. la ley. Entonces ahí básicamente conviene que se prorrogue ese contrato porque se sigue aplicando la ley anterior, o sea, el Código Civil y Claro. Comercial, y no esta ley. Y entonces así no hay límite en las prórrogas. El límite máximo está dado el plazo máximo locativo, que es vivienda 20 años y restantes destinos, galpones, locales comerciales 50 años. Se le descuenta el tiempo ya transcurrido. Ahora, si se renueva el contrato, entonces, aunque sea un contrato anterior, es una novación de la obligación y se aplica la nueva rige ley, la nueva lamentablemente. No conviene. ¿Y qué está pasando con los desalojos? Uy, es terrible lo que está sucediendo ahora. Normalmente un desalojo por las causales más comunes, que son vencimiento del contrato o falta de pago de los alquileres, demoraba hasta antes de esta ley más o menos unos de 6 a 8 meses, Bien. rara vez un año. Sí. Hoy mínimamente es 1 año y medio a 2 años. Entonces hay una morosidad tremenda en la Claro. justicia. También vemos que los jueces son muy reticentes al momento de ordenar el lanzamiento. Evidentemente no entendemos por qué eso, porque antes no había ningún problema en ordenar el lanzamiento. Hoy sí, y entonces se va demorando. Y eso crea desconfianza precisamente en el propietario, en el inversor. Esto es como en las compañías de seguro. Mayor es el riesgo, mayor es el precio de la póliza. Claro. Y acá tenemos ese problema. Hay muchos
propietarios que después de un desalojo que demoraron 2 o 3 años en desalojar a un inquilino ya no quieren saber más nada, cierran el inmueble o lo venden. Y lo que está sucediendo ahora, lo vimos acá también con los anteriores paneles que hablan de las buenas inversiones en el exterior. Prefieren malvender un inmueble e invertir en Uruguay o en Paraguay, estamos hablando de los países limítrofes, o Estados Unidos, donde la rentabilidad es mucho mayor que acá. Acá tenemos la rentabilidad anual en función del valor del inmueble del 2% en dólares, nada más, antes de impuestos, en los mejores de los casos. En cambio, en Uruguay, un 5% tranquilamente con una menor carga tributaria. Paraguay exactamente lo mismo. Y estos dos países, y es terrible decirlo, tienen mayor seguridad jurídica que la Argentina. Uruguay sí, desde luego, y Paraguay también en estos momentos mayor seguridad jurídica, hay más previsibilidad. Claro. Y el inversor lo que busca es rentabilidad y previsibilidad. Y esto no se da en la Argentina. Y nuestros legisladores son los grandes culpables de esto. Y siguen, insisto, siguen durmiendo la siesta. Está cajoneada la ley. Estos contratos que se están cerrando de manera privada están utilizando mayormente la modalidad de la ley anterior, 2 años, semestralmente el ajuste, arreglo privado entre las partes de los ajustes. Sí, frente a la anarquía que hay, sí, digamos... ¿O se están creando otras modalidades nuevas, que no son ni las anteriores ni las actuales? No, mirá, y utilizan como instrumento, como herramienta, lo que es el contrato de locación, obviamente, pero con, con las reglas que deciden acordar las partes, que son el plazo y, y el esquema de actualización o indexación, que como bien explicaba Enrique, son aumentos escalonados y de acuerdo a lo que las partes proyectan que va a pasar en el país, que es muy difícil también proyectarlo, pero por lo menos desde el sentido común se puede prever algo. Desde el locatario o el inquilino, qué es lo que puede llegar a pagar, y desde el propietario, que bueno, quiero obtener una renta razonable. Pero sí, se está utilizando esta modalidad, se está utilizando la modalidad del pago en moneda extranjera, una moneda dura. Que decíamos recién que es un riesgo altísimo. Es un riesgo altísimo. Mirá, es un riesgo muy alto, pero para el propietario. Sí, sobre todo para el el propietario asume un riesgo muy alto, porque como explicaba Enrique, si eso se discute jurisdiccionalmente o se discute en sede judicial, que no te quepa la menor duda que el que va a salir perjudicado es el propietario. Claro. Digo, yo no propicio ese tipo de soluciones. Lo que propicio es, a ver, si un inquilino me viene a preguntar, doctor, ¿pago en dólares? ¿Acepto un contrato en dólares? ¿Es legal? Mira, como legal no es, pero tampoco le puedo decir, porque él está buscando un lugar donde vivir. No estoy propiciando la legalidad, lo que estoy propiciando es que se ponga de acuerdo con su locador, con su propietario, que es la solución más razonable. Por eso, ¿sí?, es que nosotros propiciamos en el proyecto de ley esto que está pasando. El proyecto de ley es una descripción de la realidad. Digo, la ley tiene que tomar lo que está pasando y lo que la gente quiere. Claro. Cualquier estudiante de Derecho dice, ¿cuál es la fuente de la ley? Las costumbres. Y esto es lo que está pasando. Claro. Entonces, digo, no inventamos nada, utilizamos el sentido común. No, ustedes claramente están leyendo la realidad y es lo que está sucediendo hoy con el mercado de alquileres. Hay muy baja oferta, los inquilinos están desesperados por encontrar departamentos y los propietarios por poder tener mejores condiciones y una rentabilidad similar a la que tenían años atrás. Enrique, muchas gracias. Voy a aprovechar para obsequiarte este libro. Nosotros, junto con el doctor Ibal Roca, hemos escrito este libro al mes de haber sido sancionada la ley. Y acá anunciamos que esa ley iba a fracasar y lamentablemente no nos equivocamos. Así que te obsequio este libro. Lo vamos a leer. Sí, profecía autocumplida. Una profecía. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, José. Un placer. Vamos a seguir con la historia de Bárbara Anchorena, una emprendedora que durante la pandemia reconvirtió su trabajo y tiene una solución fabulosa para todas aquellas personas que tienen que atravesar el estrés de una mudanza. Soy Bárbara Anchorena, soy organizadora de eventos hace muchos años y después de la pandemia me reinventé organizando mudanzas. Esta idea surgió cuando le ayudé a mi hermana a mudarse.
me di cuenta que con las mismas habilidades que yo organizaba un evento, podía organizar y coordinar una mudanza. ¿Qué es lo que hago? Básicamente le saco el estrés a la gente a la hora de mudarse. ¿Y cómo lo hago? Soy los ojos de la persona en la casa los días de la mudanza. Para poder ser esos ojos, yo lo que hago es juntarme con esa persona en el nuevo departamento o la nueva casa donde se mudan y hacemos una recorrida de todos los ambientes de dónde van cada mueble que habíamos visitado en el domicilio anterior. Entonces me explican bien dónde poner cada cosa, desde también los vestidores, las cosas de la cocina, si tienen hijos, los juguetes de los chicos, las bibliotecas, todos los detalles. Y después los días de la mudanza soy yo el punto de contacto de toda esa gente que está trabajando y soy la que coordina toda la mudanza y ponemos cada cosa en su lugar para que cuando llegue la familia a vivir a la casa puedan disfrutar de todo, porque yo soy la que me ocupé de todo.